Bienvenidos a su programa, La Voz Espírita de Nicaragua. Con el propósito de divulgar las enseñanzas de los espíritus de verdad enviados por nuestro Señor y Maestro Jesús de Nazaret. Unas nuevas y complementarias revelaciones, por los espíritus, de parte de Dios, a la humanidad entera, con el valioso propósito, único, de guiar, corregir y aclarar las dudas, de los misterios después de la muerte, que el hombre no ha podido resolver. Misterios que son revelados en los 5 libros codificados por el profesor Allan Kardec. Libro de los Espíritus, Libro de los Mediums, Libro del Evangelio según los Espíritus, Libro El Cielo y el Infierno y el Libro La Génesis. Los espíritus son ángeles que han hablado para dar luz donde antes había oscuridad. Al fin el velo es quitado, con estas revelaciones, de los espíritus superiores, verdaderos, enviados de Dios de la nueva era. Ya con ustedes, La Voz Espírita de Nicaragua. Hoy presentamos la reencarnación. El tema de hoy va a ser el tema de la reencarnación. Vamos a hacer la oración inicial con el hermano Leonel. Buenos días a todos los hermanos que nos están sintonizando por estas redes sociales, por Radio El Pensamiento, dándole las gracias pues siempre a la dirección de Radio El Pensamiento, a sus colaboradores, como es Benjamín Alemán. Y bueno, vamos a elevar nuestro espíritu al gran creador del universo. Oh gran creador del universo, que es Dios, a ti te damos las gracias por estar presente un sábado más en este punto geométrico conocido por todos aquellos que están siempre deseosos de llevar a su corazón, a su espíritu, conocimiento, luz y verdad. Te damos las gracias en nombre de todos los hermanos esparcidos por la faz de la tierra. Te damos las gracias por los hermanos espíritas de Nicaragua. Te damos las gracias por aquellos espíritus de bondad, de amor, que hacen vibrar nuestros corazones para que un día más, un sábado más, estemos con ustedes. Y por acercarse el día del papá, le damos las gracias también a nuestro Padre Universal, que es Dios, para que este 23 de junio, todo en esta querida Nicaragua, abramos nuestros corazones, llenándonos de amor, por estar abriendo hoy, 15 de junio, este espectro de luz, para que siempre en nuestra bella Nicaragua se irradie luz. Que declaramos en este momento, siendo la hora exacta y siendo el punto geométrico adecuado para declarar abierto nuestra espiritualidad. Que así sea. Hermano Leonel, comencemos con la primera interrogante. ¿La reencarnación es después que uno muere? Buenos días, Carolina. Sí, tu pregunta es que si la reencarnación es ¿cuándo? ¿Cómo se da? Bueno, la reencarnación es precisamente tu venida. Ahora tú eres un espíritu encarnado, ¿no? Ahora tienes ese cuerpo material y sos un espíritu reencarnado. Decimos reencarnado porque quizás no sea la primera vez que vos estás en este entorno material, como es el planeta Tierra. Y digo que no es la primera vez porque tú has de saber cuántos millones
hace de que se crió este planeta, este mundo. Tiene millones de años. Entonces, por consecuencia, pues no sos un espíritu joven, no sos un espíritu de ayer, sos un espíritu ya pues de muchos años. Entonces, cuando el tema que traemos hoy, que es el tema de la reencarnación, precisamente consta de cómo es ese proceso, ¿no? Cómo se da ese proceso de ida y venida a este plano material, y que si la reencarnación inició con nosotros espíritas a conocerse, y si la reencarnación ha existido siempre, y si la reencarnación cuál es la óptica que tienen desde el punto de vista espiritualista y desde el punto de vista espírita a lo largo del desarrollo de la humanidad. Porque sabemos que a lo largo de la historia, nosotros como espíritas no somos los únicos que hemos tocado estos temas. Para iniciar en el tema, vamos a darle el micrófono al hermano Pedro Cárdenas para que en primer lugar pues nos dé un saludo y iniciemos con el tema. Buenos días, estimados hermanos. Carolina. Buenos días, buenos Leonel, días. A todos los radioescuchas y los que nos ven en diferido y directamente en Facebook. El tema que hoy traemos, como lo estaba mencionando el hermano Leonel, es la reencarnación. Y así como la pregunta de nuestra querida Carolina, hay muchas preguntas que nos hacemos, y este día venimos a explicar un poco sobre eso y también a sustentar desde el punto de vista evangélico, desde el punto de vista cristiano, el sustento de esa realidad. La reencarnación es parte de las leyes de Dios. Es algo que tiene que ocurrir, conozcamos o no del tema, estemos conscientes o no, tengamos miedo o no, eso siempre va a ocurrir. Es una ley inmutable, es una ley inclusive que nos permite evolucionar, alcanzar todos los niveles de perfección que Dios Padre Todopoderoso ha previsto en cada uno de sus hijos creados a su imagen y semejanza. Vamos a hacer una cita textual de lo que decía Mateo en el capítulo 17, versículo 12, donde Jesús se refería en un momento dado a este tema, en vista de que sus discípulos le preguntaban sobre de quién era él, que si él era el Mesías, y todo pues alrededor de ese tema también. Entonces, en ese contexto, el primo de Jesús, San Juan Bautista, estaba ya en la cárcel, preso, ya en sus últimos días, por las razones que ustedes ya conocen del Evangelio. Y estaba más latente el interés de saber quién era Juan, quién era Jesús, porque todos decían que era el Mesías y muchos lo negaban, sobre todo las autoridades religiosas de aquel entonces, y por el contrario a Juan lo tenían apresado y ya con sentencia de muerte. En ese momento, en las preguntas que van y vienen con Jesús, con sus discípulos, él les dice lo siguiente: yo os digo que ya vino Elías y ellos no le conocieron. Antes hicieron con él todo lo que quisieron. Tomando en cuenta el contexto en el cual él hace esas afirmaciones, podemos inferir, sin lugar a dudas, que se refiere a Juan el Bautista, que vino con otro nombre y a ser el precursor, como muchos le llaman,
de la llegada de Jesús, de la llegada del Mesías. Y entonces de esa manera el Maestro Jesús nos da una pauta, una realidad, una explicación del contexto histórico en ese momento, haciendo referencia a la reencarnación, no con ese nombre, con otros nombres directamente, porque si ustedes van y leen exhaustivamente el texto, no menciona por ningún lado, pero dice: yo os digo que ya vino Elías, porque una de las digamos, situaciones que se iba a dar primero era la llegada de Elías. Elías fue un profeta de la antigüedad, del Antiguo Testamento, que en aquel momento descendió a los cielos y todos lo esperaban de nuevo como una señal de que el divino maestro, el Mesías, iba a hacerse presente en la tierra. Entonces era necesario hablar de Elías, y por eso él se refiere a Elías, y como todos ya sabemos, pues se refería a la llegada de Juan el Bautista, con quien hicieron lo que quisieron las autoridades. No lo reconocieron como Elías, pero Jesús sí lo reconoció como Elías, como efectivamente ocurre cuando se da la transfiguración. Ahora, a hablar del tema de la reencarnación, como decía nuestro hermano Leonel, es un tema un tanto espinoso, por cuanto no se conoce mucho sobre el tema. Se tiene una cultura religiosa muy diferente a este tema, donde lo que predomina es el concepto de resurrección, que no es lo mismo, aunque aparenta ser. Entonces las personas nos miramos en esta parte de la cultura occidental, nos miramos un poquito en entredicho, nos sentimos en duda, no logramos asimilar ese conocimiento, porque en la otra parte del globo terráqueo, en la cultura oriental, sí se conoce la reencarnación y es parte de la cultura oriental, y su costumbre va alrededor de esa realidad. Como ustedes saben, en la India no entierran a los muertos, lo incineran, inclusive al aire libre, y otro tipo de costumbres de ese tipo, cuando el ser humano, el espíritu, deja su cuerpo y desencarna. Ahora, ¿cuál sería entonces el objetivo? ¿O cómo nosotros podemos definir, antes de hablar del objetivo de esta ley, cómo podemos explicar en palabras de la doctrina espírita lo que es la reencarnación? Dice el maestro Allan Kardec, que fue el que codificó toda la doctrina espírita, encomendado por los espíritus, preguntando él a los espíritus que dieron toda la información. Ellos explican: la reencarnación es la vuelta del alma o espíritu a la vida corpórea, pero en otro cuerpo nuevamente formado para ella, y que nada tiene de común con el antiguo. Generalmente se cree que la reencarnación es tomar la carne aleatoriamente y ponérsela encima. Algo así es lo que nuestra concepción occidental entiende de reencarnación. Pero realmente hay todo un proceso sumamente delicado, un proceso sublime, un proceso muy delicado, donde entra de por medio una serie de situaciones como la opinión o el interés de una familia de tener un hijo. No puede venir un espíritu a encarnarse a una familia que no desea tener hijos, por ejemplo. Se considera de que la madre o el padre esté de acuerdo con eso, pero también de que esas almas o espíritus
o espíritu a reencarnar esté de acuerdo y también, óigase bien, tenga la venia del plano espiritual. Porque no se encarna porque se quiere, se encarna porque se debe y porque el espíritu que va a encarnar en una familia X, no cualquier familia, una familia seleccionada, inclusive considerando a sus miembros encarnados, hasta en ese momento se va a dar la reencarnación. Es así que se da la reencarnación. Hay casos, lo vamos a decir aquí, hay casos en que hay almas que desencarnan, como ahorita en la pandemia, que fueron cantidades enormes Una mortandad. Que sí, se le puede decir mortandad. Y algunas, o muchísimas de esas almas, dejaron familiares, dejaron proyectos, dejaron muchas cosas, pero sobre todo familia, lo que tiene que ver con el aspecto de amor filial, amor incondicional, donde habían hijos, hijas, padres, abuelos, que tenían una relación muy íntima con un miembro, dos miembros, todos los miembros de una familia, y que de repente estaban sin el cuerpo porque lo perdieron en la pandemia, cosa que a todos nos agarró, nos tomó de sorpresa porque ni vacunas existían, y de repente siente que tiene que regresar, pero también se tiene que juntar una cosa, no solamente el deseo del espíritu o del alma, sino que también haya la posibilidad de que ese espíritu pueda encarnar, porque hay una familia que la puede recibir, porque también los miembros de la familia tienen las edades correspondientes, y porque perdieron a un ser querido, desean, necesitan un miembro más, están deseosos de tenerlo. Y sobre todo de que el espíritu que va a reencarnar tenga la oportunidad de resarcir algún daño que haya hecho, o concluir algunas tareas o propósitos que tenía antes de reencarnar en la encarnación anterior. O sea que se juntan varias situaciones, varios elementos dentro del plano espiritual que se consideran para que un alma pueda venir al planeta Tierra a través del nacimiento, como nacen todos los niños que a cada momento nacen, que ya conocemos. Bien, le recordamos a nuestros seguidores, a los que están interesados en el tema de la reencarnación, que estamos en Facebook, Hermandad Espírita en Nicaragua, con los teléfonos 88 74 24 76 y 82 75 69 00. Estamos en WhatsApp, si usted así lo estima conveniente, que es más fácil, Grupo Espírita, al 82 75 69 00. Aquí en cabina, Benjamín tuvo que hacer una diligencia, pero ya está aquí presente. Tuvimos una llamada, pero pues lamentablemente la perdimos. Puede reintentarlo nuevamente al teléfono 2267.000. Ahora yo le pregunto, hermano Pedro, ¿qué características busca el espíritu que quiere reencarnarse? Sí, en los planos espirituales existe una relación efectiva y muy continua entre todos los dos planos, digamos, el plano físico y el plano espiritual. Entonces, si hay un alma que está ya en condición de reencarnar, porque ya lo necesita, porque lo desea y porque hay condiciones, pues una de las primeras que se debe de dilucidar es en qué familia va a reencarnar. Generalmente el espíritu reencarna en una familia ya conocida, en una familia, pues, no reencarna en un grupo o en una familia desconocida, porque son espíritus afines, uno, y dos, porque esa familia le va a servir para los propósitos que él necesita, que solo el alma, el espíritu sabe, y que también los guías espirituales, los que están ayudando a realizar la reencarnación, porque se necesita muchísima ayuda celestial para que se dé el proceso de reencarnación, que más adelante lo vamos a hablar
más detalladamente para explicarlo y van a ver qué interesante que es. Entonces, si todos esos asuntos se juntan y existe la venia de los espíritus que representan a Dios en ese proceso, entonces se da la reencarnación. Vamos a decir, yo quiero ser bajita, quiero ser gordita, quiero ser alta, flaquita. Eso no dependerá del espíritu, dependerá del propósito con que ella va a cumplir en esta encarnación, y también la cultura donde va a encarnar, y sobre todo lo que le corresponde por ley de correspondencia y de causa y efecto, que son leyes espirituales. Si en una vida anterior no me gustaban los chinitos, ¿ya?, ni los negritos, entonces una de esos dos razas voy a adquirir. Es más, aunque en la familia no exista esa raza, eso ahora es muy frecuente en la familia. Y muchas veces lo dejamos o creemos que por otra situación, ¿verdad? Pero muchas veces esas situaciones se dan a conveniencia de la ley espiritual de causa y efecto. Entonces, se puede pedir gusto, como quien dice, ¿verdad? Pero primero hay que ganarse esa calidad o ese aspecto de la reencarnación o del cuerpo que quiero tener en la próxima existencia. Obviamente, haciendo lo que corresponde, cuidar el cuerpo, embellecerlo, cuidar la salud, todo lo que habíamos mencionado ya en la clase anterior, en la exposición anterior. Creo de que lo que dice mi madre es cierto, pero no se atreve a afirmarlo por desconocimiento. Ella dice, tu papá reencarnó en vos. Soy yo. Tu papá reencarnó en vos. ¿Por qué lo decís? Le digo, porque tenés las mismas características de él, dice. Bueno, y si soy su hija biológica, le digo, obviamente otros hijos se parecen a vos, otros hermanos míos se parecen a vos, yo me parezco a él, le digo. Entonces, de ese tipo de reencarnación estamos hablando. Mi padre ya falleció, pero dice, hey, mamá, vos sos el vivo retrato de tu padre. Estamos hablando de ese tipo de reencarnación, pero en este caso, analizando bien la situación, no se puede dar la reencarnación. La reencarnación en su propia hija no se puede dar porque primero tuvo que haber dejado el espermatozoide en la madre para que ese ser quede en gestación y luego nacer. Mientras tanto, el padre está vivo en el plano físico. No se pueden dar esas dos cosas. Pero sí lo que se puede dar es que los espíritus sean afines. Los espíritus sean afines. ¿Cómo? Que tengan las mismas costumbres, que les guste los mismos deportes, por decir algo, que les guste la literatura, tengan los mismos gustos. Y una serie de cosas que en las vidas anteriores compartieron. Son muy similares. Y para rematar, viene a tomar parte de la anatomía de su padre, la viene a tomar. Entonces, de repente, no solamente es que se parece, sino que actúa como el padre. Sí. Pero son dos situaciones, digamos, que la misma ley de reencarnación lo permite. Porque a alguien tal vez así, le gustaría decir, me gustaría nacer en la Casa Real de Inglaterra. Es un deseo, pero si se lo ganó, va a nacer. Claro, el espíritu. Sí, claro, sí se lo ganó. Pero si no corresponde, si está hablando de cosas que nada que ver, entonces él no nace. Pero eso son procesos que tienen que darse y de forma natural, porque todo lo que pasa es regulado por la ley natural, que es la ley divina que le llamamos. Hermano Leonel, ¿puede profundizarnos la palabra gestación cuando dice en la reencarnación familiar? Sí, bueno, la pregunta que le hacía hace un rato acerca de tu papá, no quiere decir que aunque como tiene una relación con vos, como estaba explicando el hermano Pedro, no deja de que en determinado momento te influencie, porque es un espíritu ya desencarnado
y luego está vigilante de tu persona, puede estarte apoyando, puede venirte a asistir, puede tener el permiso, la venia él con su espíritu guardián, venirte a visitar y venirnos a cuidar, pues tanto a vos como a tu mamá. Y por eso tu mamá dice, te pareces tanto a tu papá, porque en determinado momento él te influencia con su pensamiento, porque es el método de comunicación, el medio de comunicación entre el espíritu desencarnado y el espíritu encarnado. El pensamiento, las ideas que se te vienen, ¿no? Y entonces, desde el punto de vista espiritual, y yo quería hacer una aclaración por alguna gente que todavía confunde, Carolina, la metempsicosis de creer de que reencarnarse puedes reencarnarte en un mono, en una cotorra, en una ardilla, en un perro, en un rinoceronte, en un hipopótamo. No, estos no son los conceptos a nivel de espíritu de la reencarnación. Tanto los budistas como los sintoístas, los mismos judíos, en la antigüedad ya se cree en la reencarnación, ¿verdad? Entonces, pero desde que nosotros estudiamos al ser espiritual, al espíritu, sabemos que el ser humano, el hombre como tal, hombre y mujer, tenemos la única peculiaridad de tener algunas características de nuestro Padre Celestial, que es Dios, en cuanto a la creación, a la inteligencia que Él nos dotó, a esa mente humana que Él nos dotó, a esa voluntad, a esos sentimientos de amor, de cariño que Él nos dotó. Entonces es lo que nos hace diferente a esos seres orgánicos que estamos hablando, como animales, plantas. No quiere decir que reencarnarte, vas mañana a reencarnarte en una mata de pipián, en una mata de ayote, sino te vas a reencarnar siempre como lo que Él creó, ¿no? Dios en determinado momento creó espíritu simple e ignorante, nos creó. O sea, pero las plantas no tienen espíritu. No, solamente creó a espíritu simple e ignorante. Las plantas, los animales, son seres vivos también, pero están en otro estadio de desarrollo. Entonces la reencarnación únicamente puede darse Entre humanos. Entre seres humanos, entre espíritus, entre que allá en el mundo espiritual, por ejemplo, ya vamos a suponer que ya estés vos allá de regreso en el mundo espiritual y ha pasado cierto lapsus de tiempo y luego se te llame y te digan, ve, mira, ya hiciste tu plan, sí, ya tenemos, porque todo en este mundo que nos rodea y en el que vivimos, tenemos una comunidad de espíritus, ¿no? No por casualidad hemos nacido en Nicaragua, no por casualidad estamos reunidos acá nosotros, sino que en el mundo espiritual, en determinado momento, el proyecto que nosotros traíamos desde allá, se manejaba. Bueno, vas a conocer allá, ahora que regreses al mundo material, a Pedro Cárdenas. Vas a conocer a Leonel de la Cruz Quintero, Carolina. Te vas a llamar Carolina. Vas a nacer, ¿cómo se llama tu mamá? Carmen Sánchez. Carmen Sánchez. Mira, estamos haciendo un proyecto comunitario para que Carmen Sánchez, vas a aceptar tener a Carolina como tu hija. Carolina, ¿aceptás? Sí, acepto a Carmen Sánchez. Y mira, aceptar en determinado momento tener como amigos o como hermanos a Benjamín Alemán, a Lionel, etcétera, etcétera. Entonces, estando ya en el mundo espiritual, nada es por casualidad, ni nada es porque se nos antojó, sino que desde que venimos a esta tierra, tenemos ya un plan preconcebido desde el mundo espiritual. Ve, Lionel, ahora que vos vas a la tierra, vas a conocer al comandante Daniel, vas a conocer a la compañera Rosario, de que por sí las conozco, en determinado momento me ha tocado pues tener alguna relación con estos hermanos también de espirituales, que en determinado momento todo se maneja desde el mundo de los espíritus, nada es por casualidad. Entonces el venir a la tierra conlleva también
un sacrificio del mundo de los espíritus, ¿no? Porque allá también cuando llegamos se nos quiso, vamos a perder a nuestros padres de espíritus que tenemos allá, y entonces así como aquí lloramos a veces por egoísmo al espíritu que se va, que se desencarna, al otro lado en el mundo de los espíritus están algunos deseando también volvernos a recibir. Puede ser tu abuelita, puede ser tu hermano, puede ser tu papá, que está contento porque vas a llegar, y están alegres, contentos porque a tu llegada. Entonces igual se maneja aquí en el mundo de los espíritus, en el mundo de los encarnados, esas relaciones. Entonces ya una vez que vos decidiste, te han dado permiso, como estaba explicando el hermano Pedro, de venir al mundo de los espíritus, al mundo encarnado, entonces venís vos a llenar ese plan de vida que hiciste vos, ese proyecto de vida, en donde vos desde determinado momento decidiste ser guerrillera, decidiste ser una pastora, decidiste ser una sacerdotisa, o decidiste ser una persona llena de atributos para ayudarle a la sociedad, sin ver el pecunio, sin ver el dinero de por medio, ¿sí? Sino porque, así como la Madre Teresa, que vino aquí y hizo grandes obras sociales, así cada quien en el mundo de los espíritus trae un proyecto de vida, un proyecto de acción. ¿Cuánto tarda un proceso de reencarnación? Sí, es una pregunta recurrente y muy común en estas exposiciones, y eso, como le decía al inicio, como los casos de pandemias son situaciones, digamos, que no es un proceso normal, tan normal pues dentro de lo natural. Entonces se aceleran algunos procesos y otros se desaceleran. Entonces no existe un tiempo determinado en el cual el espíritu o el alma que deje el cuerpo puede reencarnar. Eso va a depender, como le decía, del interés que tenga la persona, de la conveniencia para el plano espiritual del retorno inmediato o posterior de esa alma. Hay varias cosas que se juntan, pero sí ocurre dentro de todo eso que estamos mencionando, se da, considerando todo lo que hemos mencionado, se da de que puede ser que un alma regrese a los días, o sea, reencarne, mejor dicho, a los días, a la semana, a los meses, o a los años, o a los siglos. Todo dependerá de que todos los elementos que se consideran siempre de por medio para que se dé la reencarnación estén listos para que esa persona regrese. Eso por un lado. Por otro lado, digamos, los tiempos de la tierra no es el mismo tiempo del plano espiritual. Generalmente se dice que el plano espiritual, a medida que va más sublime, o sea, va más elevado, los planos, las esferas, el tiempo es menor, el tiempo transcurre menos. Entonces, no está dicho un tiempo determinado, pero sí está dicho de que cuáles serían las condiciones para que una alma determinada regrese. Bien, podemos hablar entonces cuál es el propósito de la reencarnación. Según lo que nos demuestra la doctrina espírita, se dice que el objetivo de la reencarnación es la expiación y mejoramiento progresivo de la humanidad. Podemos decir, en vez de humanidad, espiritualidad. Humanidad porque estamos en el plano físico donde estamos acostumbrados a que nos digan humano, humanidad a todos los que habitan la tierra. Pero realmente somos espíritus encarnados, por lo tanto, espiritualidades, ¿verdad? Entonces, cuando decimos la expiación y mejoramiento progresivo de la humanidad o espiritualidad, sin la cual no existiría la justicia divina. ¿Por qué razón decimos que no existiría la justicia divina? O sea que la reencarnación obedece a eso, a la justicia divina, por medio de la cual todos tenemos oportunidades. Todos tengamos la oportunidad de en algún momento
reconocer nuestros errores en algún momento cuando estemos preparados de emprender un cambio en nosotros. Pero mientras tanto, o sea, mejor dicho, todo está, digamos, pensado en el libre albedrío que tenemos todos los espíritus. Que si ya queremos reencarnar, reencarnamos. Si queremos después reencarnar, reencarnaremos después. O si queremos avanzar en un área de nuestras vidas, en un aspecto de nuestras vidas, ser mejores artistas, o ser mejores científicos, o ser mejor intelectual, también esos aspectos tienen cabida en la reencarnación. O sea, porque inclusive se dice de que, y es así, no tenemos memoria de las vidas pasadas. Y es así porque corresponde no recordarse, sobre todo de las cosas malas y muy malas que hicimos en la vida anterior, por la cual hoy tenemos que pagar. Primero. Y dos, para no distraernos. Y tres, para que nos concentremos en la vida actual, la cual tiene ya un propósito determinado por la misma vida anterior, por lo cual pues no tiene sentido ver dos veces los mismos errores, sino simplemente atenderlos y superarlos. Entonces, ¿sobre qué se basa, digamos, la afirmación que estamos diciendo sobre la reencarnación? ¿En qué se basa la reencarnación? Bien, en la justicia de Dios y en la revelación. Porque, como lo repetimos siempre, un buen padre deja siempre a sus hijos una puerta abierta al arrepentimiento. No te dice la razón que sería injusto privar para siempre de la dicha eterna a todos aquellos cuyo progreso no dependió de ellos mismos. ¿No son todos los hombres hijos de Dios? Solo entre los egoístas impera la iniquidad, el odio implacable y los castigos sin perdón. Estas son las cosas que justifican o nos fundamentan el porqué de la reencarnación. Y qué pasaría y qué estuviese pasando con los espíritus y con el Creador si no fuese así. Si no fuese así, no existiría entonces la oportunidad de cambiar, de mejorar en los aspectos de la vida y sobre todo de cumplir con el objetivo primordial, que es el avance espiritual ilimitado de cada una de las almas. Entonces tengo una pregunta, tal vez irrisoria. Como ser único, santo y siendo hijo del Padre, entonces Jesucristo resucitó de entre los muertos, pero no reencarnó. ¿Sería así? Así es, efectivamente. Cuando Jesús desencarna por lo que ya sabemos, pues, que le podríamos llamar por el asesinato de su cuerpo físico, Él deja el plano espiritual, pero allí en esa situación, cuando Él está en la tumba, después que pasan 72 horas y eso, ocurre un proceso que más adelante lo vamos a explicar, que no todos los espíritus pasamos cuando desencarnamos, porque esos procesos y otros parecidos dependen del grado espiritual, del grado evolutivo del espíritu. Como decíamos en la exposición anterior, no es lo mismo que desencarne un nativo, digamos, de las tribus del Brasil, por decir algo, de los jíbaros, que desencarne un rey de Europa o de Asia. Son dos espíritus diferentes. Uno es más evolucionado que el otro, obviamente. Entonces, cada uno pasa por procesos que corresponden a su nivel evolutivo espiritual. Entonces, por eso es que se dice, mucho mencionamos, a Jesús, igual que al Padre, porque Él fue el primero que lo dijo, Jesús lo dijo primero, que debemos de alabar y adorar a Dios en espíritu y en verdad.
esa expresión, que fue la que le dijo a la samaritana, cuando la samaritana le estaba, estaba increpándolo, porque él, siendo judío, le pedía agua a ella, y entonces él le dice que no hay división entre ellos y todo lo demás, porque todo lo que es una realidad espiritual, pero no en la realidad del planeta. Es una realidad, lo que decía la samaritana, de la tierra, donde los judíos aborrecen o aborrecían a los samaritanos. Lo cual explica inclusive hasta nuestros días esas rencillas y esas guerras entre hermanos interminables, con la justificación de ser el pueblo elegido. Entonces, realmente, hacía como Jesús mencionaba, adorar al Padre en espíritu y en verdad, es lo que corresponde mantener al cristiano, al que es verdaderamente cristiano. Una relación con el Maestro en espíritu y en verdad, como lo dice San Pablo. San Pablo también lo menciona de esa manera, que muchos hablamos de la segunda venida de Cristo, como lo dijimos en el mensaje anterior. Jesucristo está con nosotros todos los días y no lo reconocemos. Lo que queremos es que Él se aparezca en el plano físico, con la misma vestimenta y con su larga cabellera y todo lo demás que ya lo conocemos, mas no saben, no se reflexiona en lo que pasaría si Él regresa exactamente a como lo miramos partir. Seguramente volvería a desencarnar de la misma manera que desencarnó hace 2000 años, porque los mismos intereses y la misma maldad que en aquel entonces imperaba, aún se niega a abandonar la tierra, aún a pesar del mensaje de amor que Jesús nos trajo al mundo. ¿Cómo podemos definir para aquellas personas que desconocen el tema sobre la reencarnación y dicen, hombre, yo no creo en eso? ¿Cómo explicarlo en términos sencillos, hermano Leonel, para que digan que realmente estamos hablando de temas aterrizados, de temas que no son nuevos, que son antiguos? Sí, tienes razón, Carolina, casualmente por eso estaba yo aclarando acerca de la terminología reencarnación, porque inteligentemente los antiguos que manejaron las religiones, ¿verdad?, siempre cambiaron esta terminología, algunos por intereses de sociedad, otros por intereses políticos y otros por mantener a la humanidad sometida al terror, al miedo de que con tu muerte física se acaba todo y que vas a estar ahí purgando en un purgatorio una cantidad de tiempo mientras se llega el juzgamiento y la resurrección cuando llegue la hora de juzgarte. ¿Entendés? Entonces todas esas cosas de confusión que han metido a la humanidad, nosotros como doctrina espírita no venimos a cambiar ninguna religión, no venimos a decir tenemos la plena y absoluta verdad, sino a interpretar y a saber de que también nosotros como doctrina cabemos en la Biblia, porque algunos estarán pensando que para lo que no está escrito en la Biblia no puede ser verdad. Entonces me pregunto yo, Carolina, Dime. si alguna vez has escuchado la historia de Jacob, donde creen ahorita esos que están en guerra por allá por asuntos religiosos. Jacob dice que un día se acostó
cansado en el monte y miró una escalera que subía al cielo y que por esa escalera subían y bajaban ángeles. Subían y bajaban ángeles. Entonces eso te da la medida de que si creemos en Jacob, que es el actor de los territorios de Israel, entonces, ¿qué es lo que está viendo él en esa visión? Está viendo cómo suben y bajan los espíritus de la tierra al cielo. Unos van y otros vienen. Igual, a nuestros días, unos van y otros vienen. Hoy se maneja hasta nuestros días. Si no, veamos también otra parte del Maestro Jesús, cuando él se va al monte y se transfigura, y una de las transfiguraciones que vieron los discípulos era Moisés, Elías, no sé quién otro. Entonces él pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? Entonces de repente estamos que Jesús es el mismo Moisés en reencarnado, Jesús reencarnado, Moisés reencarnado ahora en Jesús, porque es un instrumento del Padre eterno, del Padre celestial. Ha sido un instrumento. Entonces, si estamos esperando la segunda venida de Jesús, ¿quién nos puede decir? Algunos que creen que solamente va a venir físicamente, a lo mejor ya hasta lo volvieron a matar y no nos hemos dado cuenta. Aquí han pasado a lo largo de la historia grandes seres como Gandhi, como, ¿quién les digo? Como Madre Teresa de Calcuta. Por aquí nos dice también que el espíritu solamente tiene que venir como hombre y no como mujer. Juana de Arco, Nelson Mandela y una cantidad de libertarios de la sociedad que se han caracterizado por brindar su carne, sus huesos, su sangre para liberación de sus pueblos. Exacto. Y entonces, ¿por qué tenemos nosotros que estar únicamente creyendo que Jesús va a venir en una nube ahí blanquecina, irradiando luz, irradiando un sol, cuando nosotros lo hemos tenido siempre desde que Él se fue? Dijo que iba a mandar un espíritu de consolación, un espíritu de verdad, que es lo que nosotros estamos trayéndole hoy a la humanidad. Esa revelación que no nos puede mantener siempre en el ostracismo y poniéndonos un freno al desarrollo de la sociedad. Por eso es que a lo largo de estas disertaciones del espiritismo, nosotros vamos a dar a conocer las 10 leyes que manejan el espiritismo y vamos a dar a conocer nuevas revelaciones. Así es que también se puede manejar de los espíritus, de que Jesús nos dio como muestra. Aquí les dejo al hermano Pedro para que continúe él abundando. Perfecto. Bien, vamos a repetir de nuevo. La reencarnación es la vuelta del alma o espíritu a la vida corpórea, ¿verdad? Es el regreso de un alma a la vida corpórea, pero obviamente no es el mismo cuerpo. Si Jesús vino, porque es muy probable que ya vino, que ya haya venido, o va a venir, no lo esperemos con la misma apariencia. No va a venir en estos tiempos vestido de túnica, apareciéndose en el Polo Norte, por decir algo. Tiene que venir, obviamente, y tiene que haber crecido como todo niño, como todo adulto, y tomado las costumbres del lugar donde él pueda venir. Y sí, es muy probable que él venga, pero sí el plan de Dios y la necesidad de la tierra así lo requiere. Esa es la verdad. Pero en todo caso, o sea, hablamos de doctrina espiritista, ¿va? ¿Cuál es la diferencia entre doctrina, una secta, una denominación o los grupos Illuminatis? ¿Son iguales? ¿Son distintos? ¿Qué los asemeja? ¿En qué los diferencian?
o estudian lo mismo o son diferentes. Illuminatis, denominaciones, espiritistas. Bueno, Carolina, como te estaba diciendo, a lo largo de la historia de la humanidad siempre han surgido, imagínate vos, más o menos unos 5.000 dioses. Se han creado en las sociedades de la humanidad 5.000 dioses. Entonces, y cada uno de estos dioses se han defendido con fuego, con piedra, con hacha, machete, con armas. Antes de Cristo. Hasta los otros días. Hay quienes todavía tienen sus propios dioses, unos que creen allá por decirte ejemplo, ¿no? Unos creen en Smith y no creen en Jesús, otros creen en... Otros no creen en nada. Otros no creen en nada, pero ¿cuántos dioses allá todavía por el lado del territorio de los egipcios? Creerán todavía en Osiris, creerán todavía en Isis. Y creen. Allá por otros lados creerán en Mahoma, creerán en el Islam, creerán en otros dioses, ¿no? Entonces nosotros, como decía, no estamos quitando religión alguna, ni estamos en competencia. Y cuando vos haces la pregunta de sectas y lo demás, las sectas se derivan, por ejemplo, de aquellos que un día se escindieron del catolicismo, de la Iglesia Católica, ¿verdad? Sí. Entonces se dieron cuenta algunos grandes pensadores que no estaban llevándole la verdad a su pueblo, y vinieron los que hoy conocemos como los protestantes, como Martín Lutero y otros que cuestionaron la dirección de esta iglesia, y se fundaron allá por el lado de Europa la iglesia de los luteranos, la iglesia ortodoxa y la iglesia católica, apostólica y romana para nuestro occidente. Entonces, hablar de secta es como, digamos, como que hablemos de un gran partido político y de repente se divide en varios micropartidos, escindiéndose del mismo gran partido. Entonces, de la misma gran iglesia que antes se manejaba, se han derivado una cantidad de iglesias con otras denominaciones, ¿no? Entonces se ha fraccionado, se ha fraccionado. Entonces, pero lo más importante, sí, de que nosotros estamos hablando y que podemos reconocerle a esas creencias de la antigüedad, es de que se cree en un único Dios, porque ya no se cree en el Dios del trueno, en el Dios del rayo, en el Dios de la tormenta, en el Dios de la guerra, en el Dios de la fertilidad, sino se cree en un único ser supremo que se llama Dios. Y para poder entender estos aspectos de la reencarnación, tenemos forzosamente que creer en ese Dios, en este Dios que nos da la respiración, que nos da el alimento, que nos da la forma de conducirnos y de intuir de que existe algo bueno y algo justo, fuera de aquellos que han dicho que al morir todo se acaba. ¿Y los Illuminatis? Bueno, hablando ya de los Illuminati, estas son otras corrientes. Son radicales. Otras corrientes, ¿verdad?, que vienen a relacionarse con, por ejemplo, con el antiguo creencia del gran David, que fundó la hermandad de las grandes iniciaciones, como en el antiguo Egipto, que se inició muchos grandes iniciados, ¿no?, que hay en la historia, como Pitágoras, como Aristóteles, como Plutón, como otros grandes iniciados que, conociendo los antiguos misterios, se iniciaban en estas órdenes, y hoy por hoy todas esas cosas que antes eran únicamente eran conocidas por aquellos grandes de la historia, los grandes patriarcas, los grandes reyes y los grandes sacerdotes, creaban sus propias castas, y hoy hasta nuestros días hay
algunas organizaciones que se creen tener únicamente depositarios ellos de la verdad y del conocimiento, y a partir del poder económico y el poder religioso han organizado estos grupos de entre comillas, iniciados. De ahí se originan los Illuminati, los masones, los Rosacruces, los no sé cuántos, y entonces los budistas, y entonces los budistas, pues es que la verdad es de que algunos estas hermandades secretas se organizan bajo el criterio de dominar y controlar la humanidad, controlar el mundo, desde el punto de vista doctrinario, dogmático, y desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ideológico. Entonces los Illuminati son, entre lo que se maneja de la historia, son aquella cúpula que se cree pues que la humanidad está obedeciendo a una gran pirámide, en donde en esa cúspide de la pirámide están los Illuminati irradiando luz a todo cuanto existe, y son los que están gobernando a través de las redes sociales, a través de la economía, a través de todo cuanto existe, el control de la humanidad. Pero sin darnos cuenta, y por qué estamos aquí como espíritus, nosotros como espíritus encarnados y dando estos conocimientos, para darnos cuenta de que ya el tiempo del ocultismo, el tiempo de aquello que estaba antes oculto, es tiempo ya de brigar la verdad y llevar el mensaje liberador de esperanza, y de acercarnos cada día más a ser más hermanos, a ser más fraternos entre la humanidad, y no considerarse nada más que si pertenezco a una organización de Illuminati o como se llame, somos únicamente los que nos podemos llamar hermanos. No, hermanos todos somos, solamente que unos, como decía el hermano Pedro, en mayor o menor grado de desarrollo espiritual, de desarrollo de conocimiento. Eso casualmente es lo que quiero, llegar a la verdad, porque nadie tiene la verdad absoluta. Porque si me voy a los Illuminati, también van a creer que ellos tienen la verdad. Y si me voy al otro lado, también van a creer que tienen la verdad. Entonces, si me voy de los musulmanes, también me van a decir lo mismo. Entonces, la misión mía como periodista es que ustedes, conocedores del tema, es que aclaren a todos aquellos que están sintonizados con nosotros y que nos están monitoreando, y que si quieren hacer una pregunta, les reitero el número, aquí está Benjamín que les puede contestar para hacer la llamada al aire, 2267.000, o nos puede escribir al WhatsApp 82 75 69 00. También estamos en Facebook, pero lo más común es el WhatsApp, hacer las preguntas en WhatsApp. Así, hermano Pedro, dígame. Sí, bueno, quiero yo retornar al tema de la reencarnación. Claro. Todos estos temas, todos estos asuntos relacionados a... Algunos lo consideran banales. Digamos a las religiones, a los grupos, a la secta. Todo obedece a la subdivisión que generalmente el ser humano se le ocurre hacer en cualquier ámbito. Esa es la realidad. Pero continuando con el tema de la reencarnación, quiero mencionar algo importante, que desde aquellos tiempos en que Jesús andaba predicando, ya existía, es decir, existía gente que conocía la reencarnación y lo estudiaban y todo, y creían en ella, y su vida giraba en torno a esa podemos decir, dogma. Sin embargo, la mayoría no aceptaba eso. Si ustedes se fijan, siempre estamos tratando de dos criterios o criterios diferentes de una misma cosa. Entonces alguien se va para el grupo de los que creen en la reencarnación y otros se van para el grupo de los que no creen en la reencarnación. Claro. Eso es parte de la opción que da el libre albedrío y que ni Dios se mete con eso. Pero entonces a Jesús se le preguntaba mucho eso, o sea, explícanos mejor eso. Y entonces uno de los que, a pesar de ser maestro de la ley, sacerdote del Sanedrín de aquel entonces, que persiguieron a Jesús, Nicodemo, aún siendo él de la misma preparación intelectual
tal vez no espiritual, porque tenía una percepción espiritual muy diferente al resto de los sacerdotes. A él se le hacía difícil entender eso. Entonces Jesús le respondía: en verdad te digo, ninguno puede ver el reino de Dios si no naciere de nuevo. Ahí está de nuevo la explicación o el exhorto, el señalamiento. Si no regresa de nuevo, o sea, si no reencarna, porque en aquel entonces el término de reencarnación no se utilizaba, se utilizaban otros, como decía. Entonces él lo decía de una forma directa, pero muy sencilla, y quedaba a la interpretación, a como efectivamente lo hicieron después otros sacerdotes de los mismos cristianos, y lo transformaron en otra palabra. Pero las palabras de Jesús están ahí, están grabadas en la Biblia, y el espíritu, la persona, el intelectual, el espiritual, que tenga la llave que da el nivel moral y el nivel espiritual, ese es el que lo puede entender y lo puede ver en las escrituras. Ahí están. Cuando el maestro hablaba en parábola, allí está la esencia de su enseñanza, porque una parábola no puede ser distorsionada ni una sola letra, porque cambia su significado. Y por lo tanto, sabiendo el maestro que el ser humano es dado a cambiar las cosas a su conveniencia, la interpretación a su conveniencia, entonces él, como buen maestro, como el buen pastor, elaboraba esas parábolas que no admiten ninguna modificación literal. Luego dícele Nicodemo le responde a Jesús: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Ahí están los puntos, que no solamente Nicodemo, siendo intelectual, altamente intelectual, siendo muy preparado, siendo doctor de la ley, sacerdote y miembro del Sanedrín, era incapaz de entender las palabras del maestro. ¿Por qué? Porque aún teniendo buena voluntad, no tenía todavía el nivel espiritual para entender las palabras del maestro. ¿Ese nivel ya lo alcanzamos o seguimos como antes? Estamos muy lejos, y por eso está la tierra como está. Estamos muy lejos, por eso es que estamos... este tipo de enseñanzas, cuando llegan a las manos de personas que se interesan por el bienestar de la humanidad o por el de los amigos, pues lo primero que hace es compartirlo, porque dice que tengo un tesoro en mis manos. Ajá. Me ha llegado un tesoro que me lo sirvió el profesor Allan Kardec y los espíritus y lo demás. Yo lo quiero compartir para que el resto sepa que la verdad está aquí y que está accesible a todos. Ahora lo importante es también, Carolina, dígame, hermano, saber de que cada uno de nosotros en este plano de vida, mientras estamos encarnados, cumplimos un papel importante. De ahí la reencarnación, porque si, como explicaba el hermano Pedro, qué difícil es a veces venir a estos planos de nuestra existencia. Así como en determinado momento nos cuesta aceptar la muerte física, material, por cuanto hay miedos, hay temores. ¿Y por qué hay miedo y hay temores? La respuesta creo que ya la tenés a lo largo del análisis que estábamos haciendo, por los temores que nos han inculcado a lo largo de la historia, y que el gran maestro Jesús vino a consolarnos, vino a darnos ese mensaje de esperanza, de liberación y lleno de amor. Como estaba explicando el hermano Pedro, la pregunta que le hacía Nicodemo, ¿cómo voy a hacer yo para volver otra vez? Sencillamente Jesús le está diciendo, tenés que ir y regresar reencarnado, ¿no? Sí, en otra persona. Porque también le preguntaban a Jesús que quién había pecado acerca de unos ciegos que habían ahí. Ni el uno ni el otro, de cada quien
recibe lo que cosecha. Entonces, la reencarnación ha sido motivo de vedarlo, de ocultarlo, como te decía, desde la antigüedad, porque a un rey, por ejemplo, o a un gran sacerdote, no va a querer, según su comportamiento de que haya vivido en la tierra, reencarnar como un carretonero, como un carbonero, como un minero o como un obrero. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a vestirse de la realeza, aún a costa de cometer muchos crímenes, muchos errores en su vida, y creen que ocultándolo a la humanidad se lo van a ocultar a la justicia divina. Y es por eso que existe la reencarnación, porque Dios, sin castigar a nadie, como también se ha enseñado, como que Dios fuese un gran castigador, un ser violento, que quita la vida a aquel que no está con él, como estamos viéndolo, como dice el hermano Pedro, en otros planos ahorita de vida en este planeta. Si no estás con Dios, entonces te quito la cabeza. Y no es eso lo que el gran Creador y su Hijo amado, como bien dijo, nadie va al Padre sino a través mío, quiso decir que tenemos que comportarnos en determinado momento con acciones como las que Él nos enseñó. Y nosotros aquí todavía como espíritus de imperfectos o espíritus de superación o espíritus de evolución que estamos aquí presentes, tenemos que en este momento de erraticidad que andamos acá, porque eso es lo que somos, venimos a expiar nuestros pecados, como nos hicieron algunas o nos enseñaron los pecados. Entonces venimos a expiar esos errores del pasado, venimos a, si un día te hice daño, Carolina, en otras vidas, vengo hoy a decirte, hoy estás más cerca de mi persona, porque a lo mejor en otras vidas fuimos los peores enemigos. Y hoy estamos acá compartiendo, departiendo y tratando de llevar amor a aquellas personas que en un determinado momento les hicimos daño. Pero si yo fuera o hubiese sido un rey, ahora acepto de que estar acá sin ni un peso en la bolsa quizás, sin un centavo pidiendo ray, pero ya me di el lujo en otra vida de ser un gran rey, y ahora acepto que sí existe la reencarnación, mientras que otros con su poder la anularon y la borraron de los libros sagrados y de todo lugar. Pero entonces el gran creador del universo y su Hijo amado Jesús dijo: no se preocupen que ya me van a matar, pero yo les voy a mandar un gran consolador, le voy a mandar el Espíritu de verdad, y un gran hombre como es el hermano Allan Kardec, que codificó todos esos cabos sueltos habidos a lo largo de la historia, y codificó en los libros que él creó. Y para aquellos que estén deseosos de conocer más acerca de la doctrina, pues estamos aquí a la orden en Hermandad Espírita y a través de esta radio El Pensamiento. Les dejo con ustedes el hermano Pedro. Hermano Pedro, ¿tengo mal concepto? ¿Entendí mal? ¿O ya con la reencarnación ya tenemos la segunda vida? ¿O solo hay una vida? Realmente la vida es una sola. Yo siempre digo eso en mis exposiciones. La vida es una. Sí. Lo que cambia es, como igual ahorita en la encarnación presente, en la vida presente, este día, hoy es sábado, ayer fue viernes, el día de hoy no se parece al de ayer. No. Igual el espíritu va cambiando evolutivamente. El carácter de Carolina hace 2 meses no es el mismo de hoy. El de Leonel, de Pedro Cárdenas, del hermano Benjamín, ha cambiado. Entonces somos vida, una sola vida en permanente evolución. ¿Hay espiritual. vida después de la muerte? Es que muerte, yo explicaba que muerte no existe, y la muerte como la entendemos, como la hemos mal entendido. Lo que existe es el desprendimiento del cuerpo físico, ¿ya? Y la trascendencia del espíritu al plano espiritual. Ajá.
Eso lo explicamos la vez anterior, Sí. que corresponde al proceso de desencarnación o fallecimiento, como queramos decirle, al proceso de desprendimiento, cuando ya dejamos de existir en este plano físico con esta carne, no así en espíritu. Como decíamos, Jesús Entonces, está con nosotros en espíritu y en verdad, o sea, Él está todavía en la tierra. pero en Lázaro espíritu y en Lázaro verdad. fue reencarnado también. No, en ese momento él fue resucitado del estado del estado que estaba casi muerto, no estaba muerto. Sí, tenía un desarreglo que solo un maestro con tanta energía y poder como Jesús lo podía hacer. Entonces, pero él reencarnó en otro, seguramente sigue reencarnando, o tal vez uno de los grandes espíritus que trabajan en la espiritualidad, porque todo lo que tuvieron que ver con la vida de Jesús en aquel entonces pertenecen a su equipo de trabajo, pertenecen al grupo de espíritus que se dedican a dar la enseñanza, a atender enfermos, a hacer todo lo que él hacía en la tierra y más todavía. Si en la vida terrenal es imposible que un asesino pueda ser amigo de la víctima, porque es imposible, en el mundo espiritual esto es posible, que exista la hermandad espiritual, aunque en la terrenal no lo existió. En todo momento es posible, en la terrenal o en la espiritual. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que, o en qué momento se da, cuando uno de ellos reconoce primero su naturaleza, primero un ser espiritual inmortal, 1. 2, que el daño hecho al hermano, Ajá. de haberle, digamos, Ocasionado un perjuicio. sí, ocasionado la muerte material de su cuerpo, ¿verdad? La puede resarcir, ¿ya? Dedicándose primero, pidiendo perdón a la víctima, y la víctima puede, si tiene el grado espiritual, el grado evolutivo espiritual y moral a la altura, y comprende todo lo que está detrás y no lo que aparenta en el plano físico, entonces él también puede perdonarlo, y quizás lo perdone antes que él. Entonces sí, las dos cosas se dan en cualquier plano, siempre y cuando se llega a esa condición. Obviamente entre dos personas que son primitivas y no se quiere, se odia, no va a haber una reconciliación nunca. Tiene que haber una evolución en los dos o en uno de ellos para que eso se pueda dar. El espíritu va evolucionando antes de encarnarse. Permanentemente. Usted evoluciona antes que iniciáramos el programa, durante el programa y después del programa, continuamente. Así como gira el reloj continuamente, así Va evolucionando el espíritu. Así evoluciona el espíritu. Y toda la creación evoluciona igual. Y se apareja con el que tiene su mismo nivel. Sí, sí, se van juntando, se van separando, todo lo que corresponda en la ley de causa y efecto y todas las leyes que operan en la creación. Miren, te dice que la ley que la reencarnación, hay situaciones, los quiero mencionar porque muchas veces no hayamos explicación a lo que nos ocurre en la vida. Pero se dice que hay dolorosas encarnaciones que significan tremenda lucha expiatoria para las almas necrosadas en el vicio. Tenemos, por ejemplo, la parálisis, la ceguera. O sea que estamos hablando de seres humanos, de personas, de almas, que estando en plenitud de su vida, o pequeños, o jóvenes, o niños, nunca observaron una buena conducta y se dedicaron a los vicios, por decir algo, de todo tipo, hasta llegar a ser almas consideradas necrosadas, o sea, tan impregnadas en el vicio, que luego cuando esos seres reencarnan, entonces esas personas, esas almas, son las que en algún momento nacen, como lo estamos mencionando, con parálisis, con ceguera, con epilepsia secundaria, con idiotismo, nacen con lisiados de nacimiento y muchos otros recursos angustiosos
no obstante, pero necesarios, y que pueden funcionar en beneficio de la mente desequilibrada desde la cuna en plena fase infantil. ¿Qué significa? Que tenemos, por ejemplo, hasta organizaciones que se dedican a cuidar a niños que le llamamos con actitudes diferentes. Capacidades diferentes. Pues ese es un gran ejemplo sobre esto. Y a este texto se refiere a ese tipo de almas que traen una capacidad diferente al común denominador de la humanidad, los cuales trae un mensaje muy importante. Primero, para la familia, para aprender de esa situación de su hijo. Segundo, el alma que viene en esa condición. Experimentar esa condición, esa limitación, le sirve para evolucionar, para conocer qué efecto creó en algún momento él en su cuerpo o en el cuerpo de su familia o de otra gente. Entonces eso nos da la idea que es cuando la persona, la familia, el padre, la madre, conoce esta realidad y tiene un hijo con esas facultades, entonces le haya un sentido, un significado, una oportunidad de cambio y no una situación dolorosa, ni de pena, ni de nada de eso. Quiero decir que esta situación es algo duro, es algo doloroso, no es para cualquiera. Dios no le da a nuestra alma una carga que no podamos llevar. Sí. Tengo una pregunta. Soportar, exactamente. Tengo una pregunta. Yo tengo un amigo que es anatema, o sea, que no cree en Dios. Esta persona, si no cree en Dios, tampoco cree en los espíritus. ¿O cómo podemos definir eso? ¿Cómo podemos explicarlo? Bueno, primero, ¿O tiene explicación si que la sí, tiene? es que primero habría que preguntarle a él si cree en el espíritu, si sabe él qué cosa es un espíritu. Pero podría ser que no sepa o no tiene interés en saber. O sea, tal vez he escuchado pero no le pone atención. Pero eso no determina el nivel evolutivo, moral y espiritual bueno o malo. Muchas veces es más bueno que los que aparentan ser muy espirituales. Entonces no es determinante eso, si él es ateo o creyente. No, eso no determina nada. Como dice el maestro, por sus frutos los conoceréis. Entonces, su actuación, su modo de pensar, su modo de hablar, su modo de compartir con sus amigos, con sus hijos, eso es lo que determina el nivel espiritual de la persona. Entonces evaluamos el corazón. ¿Perdón? Evaluamos el corazón. Claro, sí, es que esa es la esencia del espíritu. Sí, sus sentimientos. Eso es lo que busca nuestro Señor Jesucristo, exacto, el corazón. Sí. Benjamín. Bueno. No sé, las palabras ya finales, hermano Pedro. Nos están escuchando y viendo directamente en mi página oficial en Facebook los amigos Henry Cristo Moreira y Naosca Orozco. Dicen lo siguiente: está excelente el programa que han iniciado el día de hoy, sábado 15 de junio del 2024. Entonces, este programa en Radio El Pensamiento 880 y las redes sociales acapara la atención. Se ha estado acaparando demasiada la atención. O sea que hay un sinnúmero de seguidores de este programa que se transmite de 11 a 12 del mediodía. Ya por último, quiero darle las palabras finales a los hermanos Pedro Cárdenas, al hermano Leonel de la Cruz Quintero, que le gusta que le digamos de la Cruz Quintero. Así que las palabras finales para ustedes. Sí, vamos a leer un texto que traemos en relación a eso.
en relación a nuestro Creador, que para decir qué quiere Él manifestar con cuál es la voluntad de Él o cuál es el propósito de Él, de la reencarnación. Dios Padre amoroso y justo, considerando eso. La misericordia de Dios es infinita, sin duda, pero no ciega. El culpable que ella alcanza no queda exonerado. Y en cuanto no hubiere satisfecho la justicia, sufre las consecuencias de sus errores. Por ser la misericordia infinita, no debemos pensar que Dios sea inexorable. Deja siempre abiertas las puertas de la redención. O sea, siempre hay una oportunidad de redimirnos. Eso nos quiere decir que es el mensaje final de la reencarnación y por qué existe a través de las leyes. Ahora vamos a la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres y que la luz descienda sobre la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres y que Cristo retorne a la tierra y se manifieste plenamente en nuestras vidas. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a esas pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros ascendidos, espíritus superiores y profetas de la antigüedad bien conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de la humanidad, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Así sea. Oh gran arquitecto del universo, estamos cerrando este espacio, dándote las gracias por llevar este mensaje de amor lleno de esperanza a todos aquellos que nos escuchan. Y siendo la hora mediodía que alumbra con fuerza y luz a la humanidad, te pedimos desde este punto de luz que cuando llegue la oscuridad, aquellos hermanos que aún transitan por la oscuridad se llenen y esperen el día de la resurrección o el día del renacimiento o el día de la reencarnación, de nuevo esta gran luz, para que cambien sus corazones y se unan en un crepúsculo de amor, en un crepúsculo de paz. Así es que siendo la hora exacta, mediodía en punto, que haya siempre luz en nuestros corazones, que así sea. Bueno, de esta manera ponemos punto final al programa La Voz Escrita de Nicaragua, esperando contar con su audiencia, viéndonos en las redes sociales de Radio El Pensamiento 880, a nombre de nuestros hermanos Pedro Cárdenas, el hermano ya, por eso. Así que el hermano que tenemos aquí, que es el hermano Leonel de la Cruz Quintero, de nuestra colega periodista Carolina Cardosa. Les esperamos que el próximo sábado, en punto de las 11 de la mañana, esté pendiente
con nuestra audición. Por nuestra parte, feliz fin de semana, que Papá Dios, nuestro Señor Jesucristo, Pater, Filius, Espíritu Santo, les bendiga a sus hogares. Gracias.